Hola chicos, bienvenidos a una clase más de biología. El día de hoy vamos a continuar con los temas que habíamos empezado a ver la semana anterior. Y bueno, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver el tema de interacciones dentro y entre especies. Y como su nombre lo dice, hablamos acerca de las diferentes interacciones o relaciones que pueden tener los seres vivos con el ambiente y entre los propios seres vivos. Como lo recordamos la vez anterior, hablamos acerca de los ecosistemas, ¿no? Entonces, necesito que ustedes recuerden todos esos temas y toda esa información porque la vamos a ocupar. En las imágenes que estamos viendo en pantalla podemos ver cómo los diferentes seres vivos interaccionan entre ellos, entre los grupos y también con el ambiente. Y lo primero que tenemos que hacer es recordar qué es un ecosistema. Bueno, pues un ecosistema es la serie o el conjunto de seres vivos que interactúan entre sí y con el propio ambiente. Es toda esa comunicación que se va a llevar a cabo entre animales, hongos, virus, bacterias, plantas y el ambiente en el que estos coexisten, es decir, que todos están unidos interactuando. Y para eso también es importante recordar la diferencia entre los factores físicos, químicos y biológicos. Para empezar, los factores físicos puedes considerar el agua, el aire, el suelo, las condiciones en donde nos encontramos son factores físicos, factores no vivos, pero que se encuentran en el lugar o en el ambiente. Luego, los factores químicos son todas esas interacciones o procesos que se llevan a cabo dentro y fuera de los organismos. Podemos hablar de la respiración, de la fotosíntesis, de, por ejemplo, una hoja que se está descomponiendo, algo que se pudre en el suelo, son procesos químicos que forman parte del ecosistema. Y finalmente los factores o componentes biológicos. Todos los seres vivos que están ahí interactuando, como dije, algas, hongos, virus, bacterias, animales que se encuentran en el ambiente. Y por supuesto, lo más importante es establecer las relaciones que se llevan a cabo. Un ejemplo muy importante son los changuitos que vemos en la fotografía, donde vemos que la mamá está cargando al bebé, es decir, hay un cuidado de padre a hijo. Y otro ejemplo es el jaguar que se está comiendo al cocodrilo. En ese ejemplo, que aunque pareciera un poco salvaje, en realidad forma parte de la naturaleza más común de lo que ustedes se imaginan. Porque a pesar de que el jaguar se esté comiendo al cocodrilo, el cocodrilo también tuvo un momento en donde depredó, donde se alimentó de diferentes aves, de peces, etcétera. Entonces ya obtuvo energía y es momento, vean, es un cocodrilo ya adulto, de un tamaño considerable, en donde ya es necesario que otro depredador se alimente de él y siga obteniendo la energía. Y de ahí, hagan de cuenta que el jaguar se come una gran parte, sin embargo, deja otro para otros organismos. Y ahorita vamos a hablar un poco de esas relaciones. Y lo primero de lo que vamos a hablar es relaciones que hay dentro de las especies. Y vamos a empezar con una población familiar, como los lémures que vemos en la fotografía. Aquí podemos hablar de un grupo local, un grupo pequeño que está compuesto de miembros de una familia y se ve más generalmente en los mamíferos, donde vemos padres, madres, hijos, hermanos, abuelos, tíos. Son grupos pequeños, reducidos y todos están emparentados directamente. Al ser una familia, entre ellos se apoyan, buscan un lugar donde alimentarse, se cuidan, etcétera, pero forman parte de un solo grupo. La mayoría de ellos, pues, son mamíferos, nacen de la madre y tienen un cuidado parental muy importante. Los bebés nacen, pues, muy chiquitos, casi indefensos y por lo tanto dependen de los padres. El siguiente grupo es una población gregaria. Como lo vemos en la fotografía, hablamos de un banco de peces. Aunque todo este gran grupo esté compuesto de peces de la misma especie, si ustedes los ven, todos son igualitos, ellos no necesariamente están emparentados directamente como padres, hijos, hermanos, no, no necesariamente. Son grupos que justamente se relacionan para poder tener mayor visibilidad, para poder estar
fácilmente involucrados o reconociendo el ambiente en el que se encuentran. Y lo vemos en peces, lo vemos en anfibios y también lo vemos en aves. Un ejemplo muy común es voltear a ver en el parque o en el jardín aves o un grupo de aves que están sobrevolando el área. Y aunque no todos son familia, sí todos funcionan como un solo grupo, ya que se encuentran vigilando, observando, y en el caso de los peces pueden encontrar un lugar donde alimentarse, donde poner huevos, donde esconderse, etcétera. El siguiente ejemplo sería una población estatal o una población de sociedad. Estamos hablando de grupos mucho más grandes que los grupos de peces o que los grupos de aves. En este caso, como ejemplo, no sé si la vieron y si no la han visto es una recomendación, Bee Movie, la historia de una abeja. Esta película es muy importante y es muy educativa porque hace referencia a la realidad en este grupo. Los insectos como las abejas, las hormigas, las avispas, son insectos verdaderamente sociales. Y es que es verdad, cuando los insectos como las abejas nacen, ya nacen con un rol, con un juego, con un rol de vida establecido por el resto de su vida. Es decir, ellos nacen sabiendo qué van a hacer. Claro que la película es muy didáctica y nos dibuja situaciones muy chistosas, sin embargo, ya viéndolo en la realidad, las hormigas, por ejemplo, la hormiga reina es una hormiga muy grande que generalmente, digamos que lame o llena de saliva los huevos que ésta pone. Y esa saliva es muy importante porque dentro de la saliva hay sustancias químicas que van a dirigir el desarrollo del huevo. Es decir, cuando crezca una hormiga, cuando nazca la hormiga, ya va a establecer el tamaño, la forma y ciertas estructuras que le van a ayudar a la hormiga a ser diferente entre las demás. Es decir, que las hormigas tienen una verdadera sociedad porque cada individuo ya tiene su papel establecido desde antes de nacer. Entonces vemos hormigas como las de la fotografía, que una es muy grande, es porque es una hormiga guerrera. Esta hormiga se dedica a defender la colmena, la colonia y evitar que las demás hormigas sean atacadas. Y hay hormigas como la hormiga obrera que se encuentra enfrente. Esta hormiga generalmente es pequeña, es muy rápida, es muy ágil y va a servir para que dentro de todo el grupo ella dé de alimento a estas hormigas grandes, porque por el tamaño a veces ellas ni siquiera pueden comer por sí solas. Entonces las hormigas obreras van a ayudar en esa labor. Entonces cada uno de los individuos de estas grandes sociedades tiene un papel establecido y aquí no hay de que hoy no quiero trabajar, hoy no quiero hacer esto. No, las hormigas, las abejas y las avispas todos los días hacen su trabajo muy contentas de hacerlo. Y el último ejemplo que vamos a ver es una población colonial. Aquí es muy importante porque estos ejemplos son seres vivos que no son un solo animal. Al contrario, son millones de microorganismos, de microanimales que se juntan, que se agrupan para formar un solo individuo. De hecho, la figura que vemos que parece una medusa, no es una medusa, forma parte de ese grupo, pero esto es lo llamamos fragata portuguesa o se llama Physalia physalis. Es una medusa, una no verdadera medusa o falsa. En este caso, vemos que los seres vivos, los animales, se agrupan y modifican las estructuras de sus cuerpos para poderse ensamblar como si fuera un robot. Es decir, uno es el tornillo, la tuerca, la rondana, una laminita, etcétera. Cada uno de estos organismos se ensambla de manera que forman un supuesto gran organismo, pero en realidad no es un solo individuo. Es un individuo formado por una gran cantidad de microorganismos. Y también lo vemos en los corales. Los corales también son parientes cercanos de las medusas, son del mismo grupo, pero a pesar de que los veamos como una forma dura, esos corales que ya están muertos, que son blancos por completo, pero vemos por fuera que tienen esas como formas como rugosas. En realidad, si lo viéramos al microscopio, veríamos pólipos, que es la forma más básica de este grupo de las medusas, en donde son pequeños microorganismos agrupados, todos juntos agrupados, cubriendo toda la superficie del coral.
Y entonces funciona como un solo individuo, aunque en realidad son millones de microorganismos unidos. Y como último ejemplo, vamos a ver otro gran grupo que serían las bacterias. Si ustedes recuerdan una tortilla o un pan que tienen ahí guardado que ya tiene como una especie de moho verde, amarillo, anaranjado, en realidad son bacterias, son colonias de bacterias que ya están en ese pan o en esa tortilla o en esa fruta. Nosotros no podemos ver con nuestros ojos una sola bacteria, pero sí podemos ver a una colonia de bacterias, es decir, esa mancha son millones de bacterias que están agrupadas y por lo tanto podemos ver una forma, una textura, diferenciar un individuo de cada uno, pero sí lo podemos ver en forma de colonia. Y por supuesto podemos continuar ahora con las relaciones interespecíficas, es decir, relaciones que se dan de una especie con otra o con otras especies. Pero antes de continuar con eso, necesitamos resolver este ejercicio. Las instrucciones son muy claras, les voy a dejar que copien el ejercicio para que lo puedan realizar. Y aquí hacemos una pausa. Muchas gracias por su atención, chicos.